Daenerys. El mar Dothraki, dijo Ser Jorah Mormont al tirar de las riendas para detenerse junto a ella al borde del risco. Bajo ellos la llanura se extendía, inmensa y desierta, hasta perderse en el lejano horizonte. Dany pensó que sí, que era un verdadero mar. A partir de aquel punto no había colinas, ni montañas, ni árboles, ni ciudades, ni caminos. Solo una llanura eterna cubierta de hierba que se ondulaba con el viento como si fuera a olas. Es tan verde, comentó. Aquí y ahora, asintió Ser Jorah. Tendrías que verlo cuando florece. Se cubre de flores color rojo oscuro hasta donde abarca la vista. Parece un mar de sangre. Si se ve en estación seca, el mundo se vuelve del color del bronce viejo. Y esto no es más que rana, niña. Ahí hay cientos de tipos de hierbas, algunas amarillas como el limón y otras oscuras como el índigo. Hierbas azules y anaranjadas, y otras que son como un arcoíris. Se cuenta que en las tierras sombrías más allá de Ashai hay océanos de hierba fantasma, más alta que un hombre a caballo y más blanca que la leche. Mata a todas las demás hierbas y brilla en la oscuridad como los espíritus de los condenados. Según los Dothrakis, algún día la hierba fantasma cubrirá el mundo entero y será el fin de toda vida. Prefiero no hablar de eso ahora, dijo Dany. La sola idea hacía que se estremeciera. Esto es tan bonito que no quiero ni pensar en la muerte de todo. Como digas, Khaleesi, obedeció Ser Jorah respetuoso. La joven oyó el sonido de voces a su espalda y se volvió. Mormont y ella se habían distanciado del resto del grupo, y los demás ascendían por el risco. Su doncella Irri y los jóvenes arqueros de sus cas cabalgaban con la elegancia de centauros, pero Viserys se seguía peleando con los estribos cortos y la silla plana. Aquel no era lugar para su hermano. No debería haber ido con ellos. El magister Illyrio había insistido en que permaneciera en Pentos. Le había ofrecido la hospitalidad de su casa, pero Viserys se negó en rotundo. Iba a seguir a Drogo hasta que él le pagara la deuda, hasta que tuviera la corona que tanto le habían prometido. Y si intenta engañarme, aprenderá por las malas que es peligroso despertar al dragón. Había jurado a Viserys al tiempo que se llevaba a la mano la espada prestada. Ante aquella afirmación, Illyrio se limitó a parpadear y a desearle buena suerte. Dany pensó que en aquel momento no quería escuchar ninguna de las quejas de su hermano. El día era demasiado perfecto. El cielo tenía un color azul intenso y sobre ellos muy arriba un halcón de caza trazaba círculos. El mar de hierba se cincebraba y suspiraba con la brisa, y al aire le acariciaba cálido el rostro y en ella se sentía paz. No quería que Viserys lo estropeara todo. Espera aquí, dijo Ser Jorah. Di a los demás que no se muevan, que lo he ordenado. El caballero sonrió. Ser Jorah no era un hombre guapo. Tenía el cuello y los hombros de un toro, y el vello negro y crespo que le cubría el pecho y los brazos era tan espeso que no había quedado nada para la cabeza. Pero su sonrisa siempre reconfortaba a Dany. Estáis aprendiendo a hablar como una reina, Daenerys. Como una reina no, replicó ella, como una Khaleesi. Esporrió al caballo y descendió al galope por el risco sola. La bajada era abrupta y rocosa, pero Dany cabalgaba sin temor, y la alegría y el peligro eran como una canción en su pecho. Viserys se había pasado la vida diciéndole que era una princesa, pero Daenerys Targaryen no se había sentido como tal hasta que no cabalgó en la plata. No había resultado fácil. El Khalasar había levantado el campamento a la mañana siguiente de la boda, dirigiéndose hacia el este en dirección a Vaes Dothrak, y para el tercer día Dany pensó que iba a morir. La silla le provocó llagas horrorosas que sangraban en las nalgas. Tenía los muslos en carne viva, las manos llenas de ampollas por las riendas y los músculos de las piernas y la espalda le dolían tanto que apenas si aguantaba estar sentada. Cuando anochecía, sus doncellas tenían que ayudarla a desmontar, pero las noches tampoco le traían alivio. Khal Drogo ni la miraba mientras cabalgaban, igual que no la había mirado durante la boda. Se pasaba las noches bebiendo con sus guerreros y jinetes de sangre, organizando carreras con los mejores caballos y viendo a las mujeres danzar y a los hombres morir. En esas partes de su vida, Dany no tenía lugar.
Cenaba sola o con Ser Llora y con su hermano, y después lloraba hasta quedarse dormida. Pero todas las noches, poco antes del amanecer, Drogo entraba en su tienda, la despertaba a oscuras y la montaba tan despiadadamente como a su garañón. Siempre la tomaba por detrás, era como era costumbre entre los dothrakis. Dany daba las gracias por ello. Así su señor esposo no le veía las lágrimas en el rostro y podía disimular los gritos de dolor entre los almohadones. En cuanto acababa, cerraba los ojos y empezaba a roncar con suavidad, y Dany tenía que permanecer tendida junto a él con el cuerpo magullado, demasiado dolorida para dormir. Y así día tras día y noche tras noche, hasta que Dany supo que no podría soportarlo ni un momento más. Decidió que se mataría antes de seguir así. Pero aquella noche, cuando se quedó dormida, volvió a tener el sueño del dragón. En aquella ocasión no parecía Viserys, solo estaban el dragón y ella. Tenía las escamas negras como la noche, húmedas y pegajosas de la sangre de Dany. Los ojos eran como pozos de magma y cuando abrió la boca exhaló una llamarada de un rugido. El sonido era una llamada para ella. Abrió los brazos al fuego, lo estrechó contra el pecho, dejó que la engullera, que la limpiara, que la atemperara. Notaba que la carne se la quemaba y se le caía, que la sangre le hervía y se le evaporaba, pero no había dolor. Se sentía fuerte, nueva, salvaje. Al día siguiente, para su sorpresa, nada le dolía ya tanto. Era como si los dioses lo hubieran escuchado y se hubieran apiadado de ella. Hasta sus doncellas advirtieron el cambio. «Khaleesi, ¿qué os pasa?», dijo Jiki. «¿Están enferma?». Lo estaba, dijo ella. Se encontraba ante los huevos de dragón que Illyrio le había regalado el día de su boda. Tocó uno, el más grande. Pasó la mano con suavidad por la cáscara. Negro y escarlata, pensó, como el dragón de mi sueño. Notaba la piedra cálida bajo los dedos. ¿O acaso seguía soñando? Retiró la mano nerviosa. Desde aquel momento cada día le resultaba más fácil que el anterior. Se le fortalecieron las piernas, se le reventaron las ampollas, se le encallecieron las manos, y los muslos tiernos pasaron a ser duros y flexibles como el cuero. El Khal había encargado a la doncella Irri que enseñara a Dany a cabalgar, al estilo dothraki, pero su verdadera maestra fue la potranca. Parecía conocer sus estados de ánimo como si compartieran una mente. Cada día que pasaba, Dany se sentía más segura en la silla. Los dothrakis eran un pueblo duro, poco dado a sentimentalismos y no tenían la costumbre de poner nombres a los animales. Así que Dany pensaba en ella simplemente como la plata. Jamás había amado tanto a ningún otro ser vivo. A medida que cabalgar le iba resultando menos penoso, Dany empezó a fijarse en la belleza de las tierras que lo rodeaban. Iba a la cabeza del Khalasar, con Drogo y sus jinetes de sangre, de manera que veía el paisaje siempre impoluto. Tras ellos, la horda podía desgarrar la tierra, enfanjar los ríos y las nubes llenas de polvo asfixiante, pero ante ellos los campos estaban siempre verdes y frondosos. Pasaron por las colinas onduladas de Norgos, cerca de los cultivos en bancales de las granjas y de aldeas cuyos habitantes lo miraban con temor desde la cima de muros blancos de estuco. Vadearon 3 ríos anchos y tranquilos, y un cuarto que era rápido, estrecho y traicionero. Acamparon junto a una catarata altísima de aguas azuladas, atravesaron las ruinas de una ciudad muerta, donde, según se decía, los fantasmas aullaban entre las columnas de mármol ennegrecido. Cabalgaron por caminos valirianos que tenían más de 1000 años, rectos como una flecha dothraki. Durante media luna recorrieron el bosque de Kodor, donde las hojas entrelazadas formaban un dosel de oro muy por encima de las cabezas, y los troncos de los árboles eran anchos como las puertas de una ciudad. En aquel bosque había alces enormes, tigres moteados y lémures de pelo plateado y grandes ojos color púrpura, pero todos escapaban ante la proximidad del Khalasar, y Dany no llegó a ver ninguno. Para entonces, el dolor no era más que un recuerdo lejano. Todavía se sentía magullado tras un largo día a caballo, pero era una sensación dulce, y cada mañana montaba de nuevo deseosa de ver las maravillas que la guardaban en las tierras que se extendían ante ella. Incluso empezó a encontrar placeres en las noches, y si gritaba cuando Drogo la tomaba, no era siempre de dolor.
En la base del risco, la hierba que la rodeaba era alta y suave. Dani puso la potranca al trote y cabalgó por la llanura, perdida entre la vegetación, disfrutando de la soledad. En el Calazar nunca estaba sola. Khal Drogo solo acudía a ella tras la puesta de sol, pero sus doncellas la alimentaban, la bañaban y dormían junto a la puerta de su tienda. Los jinetes de sangre de Drogo y los hombres de Khaz de Dani nunca estaban demasiado lejos, y su hermano era una sombra molesta día y noche. En aquellos momentos lo oía gritar furioso a Ser Jorah con voz chillona. Siguió cabalgando mientras se sumergía en las profundidades del mar Dothraki. El verdor la engulló. El aire tenía la fragancia de la tierra y la hierba, mezclado con el olor del caballo, del sudor de Dani y de los aceites de su pelo. Olores Dothrakis. Aquel era su lugar. Dani los respiró y se echó a reír feliz. De repente tuvo la necesidad de sentir el suelo bajo los pies, de que se le metiera entre los dedos aquella tierra espesa y negra. Se bajó de la silla y dejó que la plata aplastara mientras de ella se le quitaba las botas altas. Viserys cayó junto a ella, tan repentino como una tormenta de verano. Detuvo su caballo con tal brusquedad que el animal casi se encabritó. «¿Cómo te atreves?», le gritó, «a darme órdenes a mí? ¡A mí!». Se bajó del caballo con torpeza y estuvo a punto de caer. Recuperó el equilibrio con el rostro congestionado. La agarró por los brazos y la sacudió. «¿Te has olvidado de quién eres? Mira la pinta que tienes». A Dani no le hacía falta mirarse. Estaba descalza, llevaba el pelo aceitado y vestía prendas de cuero dothrakis para cabalgar y un chaleco de colores que había sido uno de sus regalos de boda. Su aspecto era el adecuado para aquel lugar. Viserys vestía sedas de ciudad y cota de mallas, y estaba sucio y sudoroso, y no dejaba de gritar. «Tú no le das órdenes al dragón, ¿entendido? Soy el señor de los 7 reinos, y no obedezco a la putilla de un señor de los caballos. ¿Me oyes?». Le metió la mano bajo el chaleco y le clavó los dedos en el pecho hasta hacerle daño. «¿Me oyes?». Dani le dio un violento empujón. Viserys se la quedó mirando con los ojos lisáceos llenos de incredulidad. Su hermana jamás le había plantado cara, nunca lo había desafiado. La rabia le distorsionó el rostro. Dani supo que Viserys le iba a hacer daño, mucho daño. ¡Crack! El restallido del látigo fue como un trueno. La cinta de cuero se enroscó en torno a la garganta de Viserys y lo hizo retroceder. Cayó de espaldas sobre la hierba ahogándose. Los jinetes dothraki se burlaron de él cuando intentó liberarse. El que manejaba el látigo, el joven Yogo, preguntó algo. Dani no entendía aún el idioma, pero para entonces ya habían llegado Irri, Ser Jorah y el resto de sus cas. Yogo pregunta si queréis que lo maten, Khaleesi, dijo Irri. No, respondió Dani, no. Yogo entendió la negativa. Otro jinete ladró un comentario y los dothraki se echaron a reír. Caro dice que deberías cortarle una oreja para que aprenda a tenerlos respeto, tradujo Irri. Diles que no es mi deseo que se le cause daño alguno, dijo Dani. Irri repitió sus palabras en dothraki. Yogo dio un tirón del látigo, sacudiendo a Viserys como una marioneta de cuerda. Cayó de nuevo al suelo, con una fina línea de sangre bajo la barbilla, allí donde el cuero había mordido la piel. Le advertí de lo que sucedería, mi señora, dijo Ser Mormont. Le dije que se quedara en el risco como ordenáis. Lo sé, replicó Dan, sin dejar de mirar a Viserys. Su hermano estaba tendido en el suelo y luchaba por recuperar la respiración entre sollozos, con el rostro congestionado. Resultaba patético. Siempre había sido patético. ¿Por qué ella no se había dado cuenta antes? En su interior, en el lugar que antes ocupaba el miedo, tenía una sensación de vacío. «Encárgate de su caballo», ordenó Dani a Ser Jorah. Viserys se la quedó mirando. No daba crédito a lo que oía. La propia Dani tampoco podía creerse lo que estaba diciendo, pero le salieron las palabras. «Que mi hermano camine detrás de nosotros hasta el Calazar. Entre los dothrakis, el hombre que no iba a caballo no era un hombre, era lo más bajo entre lo más bajo. Carecía de honor y de orgullo. Que todos lo vean tal como es». «No», gritó Viserys. Se volvió hacia Ser Jorah. «Dale una bofetada a Mormont», suplicó en la lengua común, que los jinetes no comprendían. «Hazle daño, te lo ordena tu rey. Mata a estos perros dothrakis y dale una lección». El caballero exiliado miró a Dani y luego a Viserys. Ella iba descalza, tenía tierra entre los dedos de los pies y aceite en el pelo. Él vestía sedas de acero. Dani
vio la decisión dibujada en su rostro. Caminará, Khaleesi, dijo. Se hizo cargo del caballo del muchacho mientras Dany volvía a montar en su plata. Viserys lo miró y se sentó en la tierra. No abrió la boca, pero tampoco se movió, y los ojos con los que vio alejarse estaban cargados de veneno. Pronto lo perdieron de vista entre las hierbas altas. Dany se asustó. ¿Sabrá encontrar el camino?, preguntó a Ser Jorah. Hasta un hombre tan ciego como nuestro hermano puede seguir nuestro rastro, replicó. Es orgulloso. Quizá esté demasiado avergonzado para volver. ¿Y a dónde va a ir?, dijo Jorah riéndose. Si no encuentra el Khalasar lo encontrará a él. Nadie se ahoga en el mar Dothraki, niña. Dany comprendió que era verdad. El Khalasar era como una ciudad en marcha, pero no avanzaba a ciegas. Siempre había exploradores por delante de la columna principal, por si se divisaba caza o algún enemigo, y otros jinetes guardaban los flancos. En su tierra, no había nada que se les escapara. Las llanuras eran parte de ellos, y ahora también eran parte de ella. Le he pegado, dijo con la voz llena de asombro. Todo le parecía un sueño extraño y remoto. Ser Jorah, ¿crees? Cuando vuelva estará muy enfadado conmigo, se estremeció. He despertado al dragón, ¿verdad? ¿Tenéis poder para despertar a los muertos, niña? Ser Jorah dejó escapar una carcajada despectiva. Vuestro hermano Rhaegar era el último dragón, y murió en el tridente. Viserys no es ni la sombra de una serpiente. Pero tú le juraste lealtad. Lo brusco de esas palabras la había sobresaltado. De repente, todas las cosas en las que siempre había creído parecían cuestionables. Cierto, niña, asintió Ser Jorah, y si vuestro hermano es la sombra de una serpiente, ¿qué somos lo que le servimos? Había amargura en su voz, pero aún así es el verdadero rey. Decime la verdad, le pidió Jorah mientras detenía el caballo y la miraba. ¿Queréis que Viserys se siente en un trono? No sería un buen rey, ¿verdad?, dijo Dany después de meditar un momento. Los ha habido peores, pero no muchos. El caballero volvió a poner su montura al paso. De todos modos, insistió Dany situándose junto a él, el pueblo ya no lo espera. El magister Illyrio dice que están bordando estandartes de dragones y rezando porque Viserys cruce el mar estrecho y regrese para liberarlos. El pueblo llano, cuando reza, pide lluvia, hijos sanos y un verano que no acabe jamás, replicó Ser Jorah. No les importa que los grandes señores jueguen a su juego de tronos mientras a ellos les dejen en paz. Se encogió de hombros, pero nunca los dejan en paz. Dany cabalgó en silencio un rato, analizando las palabras del caballero como si fueran un rompecabezas. El hecho de que al pueblo no le importara si lo gobernaba su verdadero rey o un usurpador iba contra todo lo que le había dicho Viserys durante años, pero cuanto más pensaba en todo aquello, más ciertas le parecían las palabras de Ser Jorah. ¿Y tú, qué pides cuando rezas, Ser Jorah?, preguntó. Un hogar, dijo, con la voz ronca por la nostalgia. Yo también querría un hogar, dijo ella con sinceridad. Mirad a vuestro alrededor, Khaleesi. Ser Jorah se echó a reír, pero Dany no estaba pensando en las llanuras, pensaba en Desembarco del Rey y en la gran fortaleza roja que había construido Aegon el Conquistador. Pensaba en Rocadragón, donde había nacido. En su imaginación, ambos lugares brillaban con un millar de luces. Había una chimenea tras cada ventana. En su imaginación, todas las puertas eran rojas. Mi hermano no recuperará jamás los 7 reinos, dijo Dany. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que lo sabía, toda su vida, solo que no se había permitido formular las palabras, ni siquiera en un susurro, pero en aquel momento las decía en voz alta para que las oyera Jorah Mormont, para que las oyera todo el mundo. ¿Eso creéis?, preguntó Ser Jorah mientras la miraba calibrándola. No sabría dirigir un ejército ni aunque mi señor esposo se lo diera, dijo la chica. No tiene dinero y el único caballero que lo sigue lo considera menos que una serpiente. Los Dothraki se burlan de su debilidad. Jamás nos llevaré a casa. Sos sabia, niña, sonrió el caballero. No soy ninguna niña, replicó ella furiosa. Espolió su montura hasta poner la plata al galope. Cabalgó cada vez más deprisa. Dejó muy atrás a Jorah, a Irri y a los otros. El viento cálido le agitaba el pelo y el sol poniente le bañaba el rostro con luz rojiza. Cuando llegó al Khalasar había anochecido.
Los esclavos le habían plantado la tienda a la orilla de una charca alimentada por el agua de un riachuelo. Oyó voces roncas procedentes del palacio de hierba entrelazada en la colina. Pronto habría risas. Eso significaría que los hombres de sus casas estarían contando la historia de lo sucedido aquel día entre la hierba. Cuando Viserys llegara cojeando, todo hombre, mujer y niño del campamento sabría que era un caminante. En el Khalasar no había secretos. Dany dejó la plata al cuidado de los esclavos y entró en la tienda. Las sedas la hacían fresca y umbría. Justo cuando dejaba caer a sus espaldas la tela que hacía las veces de puerta, vio un dedo de luz roja que parecía tocar sus huevos de dragón, al fondo de la tienda. Durante un momento fue como si un millar de gotas de fuego escarlata le revoltoreaban ante los ojos. Parpadeó y desaparecieron. Piedra, se dijo, no son más que piedra. Hasta Ilirio me lo dijo, todos los dragones han muerto. Acarició el huevo negro con la palma de la mano, recorrió con los dedos la curva de la cáscara. La piedra estaba tibia, casi caliente. El sol, susurró Dany, los ha calentado el sol por el camino. Ordenó a sus doncellas que le preparasen la bañera. Dorea encendió una hoguera junto a la tienda, mientras Irri y Jiki cogían la gran bañera de cobre, otro de los regalos de boda, de los caballos de carga, y acarrean agua de la charca. Cuando el baño estuvo a punto, Irri la ayudó a entrar y se metió en el agua con ella. ¿Habéis visto alguna vez un dragón?, preguntó mientras Irri la enjabonaba en la espalda y Jiki le quitaba arena del pelo. Había oído decir que los primeros dragones llegaron procedentes de Oriente, de las tierras sombrías más allá de Asshai y las islas del mar de Jade. Quizá allí vivieran todavía, en reinos extraños y salvajes. Ya no quedan dragones, Khaleesi, dijo Irri. Murieron todos, corroboró Jiki. Hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Viserys le había dicho que los últimos dragones targaryenos habían muerto hace un siglo y medio, durante el reinado de Aegon III, al que llamaban el veneno del dragón. A Dany no le parecía tanto tiempo. ¿En todas partes?, preguntó decepcionada, incluso en Oriente. La magia había muerto en Occidente cuando cayó la maldición sobre Valyria y las tierras de largo verano, y ni el acero fraguado con hechizos, ni los bardos de tormentas, ni los dragones pudieron recuperarla, pero Dany siempre había oído decir que en Oriente las cosas eran de otra manera. Según las leyendas, en las islas del mar de Jade había mánticoras. Los basiliscos infestaban las selvas de Yiti y los recitadores de hechizos y los brujos y los aromates practicaban sus artes abiertamente en Asshai, mientras que en lo más oscuro de la noche los portadores de sombras y los magos de sangre ejecutaban conjuros horripilantes. ¿Por qué no podía haber también dragones? No hay dragones, insistió Irri. Los hombres valientes los matan porque son bestias espantosas. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, corroboró Jiki. Una vez, un mercader de Quart me dijo que los dragones venían de la luna, comentó la rubia Doreah, mientras calentaba una toalla ante el fuego. Irri y Jiki tenían más o menos la edad de Dany. Eran chicas dothrakis tomadas como esclavas cuando Drogo destruyó el Khalasar de su padre. Doreah era mayor de casi 20 años. El magister Ilirio la había encontrado en un lupanar de Lys. ¿De la luna? Dany volvió la cabeza con curiosidad, y los mechones húmedos blancos como la plata le cayeron sobre los ojos. Me dijo que la luna era un huevo, Khaleesi, asintió la joven Lysena. Antes había 2 lunas en el cielo, pero una se acercó demasiado al sol y con el calor se cascó. De ellas salieron 1000 millares de dragones y bebieron el fuego del sol. Por eso los dragones respiran llamas. Algún día la otra luna también besará el sol, se romperá y volverán los dragones. Las 2 chicas dothrakis se echaron a reír. Eres una esclava tonta con pelo de paja, dijo Irri. La luna no es ningún huevo. La luna es una diosa, la esposa del sol. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, corroboró Jiki. Dany tenía la piel enrojecida y brillante al salir de la bañera. Jiki la tendió de bruços para untarle el cuerpo de aceite y sacarle el polvo de los poros. Después Irri la salpicó con flor especia y canela, mientras Doreah les cepillaba el pelo hasta que tuvo el brillo de hebras de plata. Pensó en la luna, en huevos y en fantasmas.
La cena consistió sencillamente en fruta y queso con pan frito, todo acompañado por una jarra de vino mezclado con miel. «Quédate a comer conmigo, Dorea», ordenó Dani, y se despidió de las otras doncellas. La chica Leicena tenía el pelo color miel y ojos como el cielo en verano. Cuando estuvieron a solas, clavó aquellos ojos en el suelo. «Me honras», Khaleesi dijo, pero no se trataba de un honor, sino de un servicio. Mucho después de que la luna brillara en el cielo, ellas seguían sentadas hablando. Aquella noche, cuando Khal Drogo entró en la tienda, Dani lo aguardaba. El hombre se detuvo en la entrada y la miró sorprendido. Ella se levantó muy despacio y dejó caer al suelo las prendas de seda con que dormía. «Esta noche debemos salir afuera, mi señor», le dijo, porque los Dothrakis creían que todo hecho importante en la vida de un hombre debe tener lugar bajo el cielo abierto. Khal Drogo la siguió al exterior. Las campanillas de su pelo tintineaban con suavidad. A pocos metros de la tienda había una zona de hierba suave, y Dani lo hizo tenderse allí. Cuando él intentó que se diera la vuelta, le apoyó una mano con el pecho. «No», dijo, «esta noche quiero mirarte el rostro». En el corazón del Khalasar no hay intimidad. Dani sintió 1000 ojos clavados en ella mientras lo desnudaba. Oyó los murmullos cuando hizo las cosas que Dorea le dijo que hiciera. No le importaba. ¿Acaso no era la Khaleesi? Los únicos ojos que importaban eran los de su esposo. Y cuando lo montó, vio en ellos algo que no había visto jamás. Lo cabalgó con tanta fiereza como a la plata. Y a Khal Drogo le llegó el momento del placer, gritó su nombre. Estaban al otro lado del mar Dothraki cuando Jiki pasó los dedos por la suave prominencia que era el vientre de Dani. «Lleváis un niño adentro, Khaleesi», dijo. «Lo sé», respondió Dani. Era su 14º día del nombre. Bran. Abajo, en el patio, Rickon corría con los lobos. Bran observaba la escena sentado junto a la ventana. Fuera donde fuera el niño, Viento Gris llegaba antes de un salto para cortarle el paso, hasta que Rickon lo veía. Gritaba de puro contento y echaba a correr en otra dirección. Peludo le pisaba los talones, pero se revolvía si los otros lobos se le acercaban demasiado. Se le había oscurecido el pelaje, pero ahora era casi negro, y sus ojos eran fuego verde. Verano, el lobo de Bran iba el último. Tenía el pelaje plateado y color humo, y ojos como oro amarillo. Era más pequeño que Viento Gris, y también más cauto. Bran creía que era por ser más listo de la camada. Oyó las risas despreocupadas de su hermano mientras corría por el suelo cubierto de tierra con sus piernecitas gordezuelas, casi de bebé. Le escocían los ojos. Quería estar allí abajo y reír y correr. Enfadado consigo mismo, Bran se secó las lágrimas con los nudillos antes de que brotaran. Ya había pasado su 8º día del nombre. Era casi un hombre adulto. No podía llorar. «Era mentira», dijo con amargura al recordar el cuervo de su sueño. «No puedo volar, ni siquiera puedo correr». «Todos los cuervos son unos mentirosos», asintió la vieja Tata, que estaba sentada con su labor de costura en las manos. «Me sé un cuento sobre un cuervo». «Ya estoy harto de cuentos», replicó Bran petulante. Antes le gustaban mucho los cuentos de la vieja Tata, pero las cosas habían cambiado. Se tenía que pasar el día con ella. Era que lo cuidaba, lo limpiaba y le hacía compañía, y eso no servía más que para empeorar las cosas. «Odio tus estúpidos cuentos», insistió. «¿Mis cuentos?». La anciana le dedicó una sonrisa desdentada. «No, mi pequeño señor, no son míos. Los cuentos son a secas, antes de mí y antes de ti también». Bran, lleno de rencor, pensó que era una vieja muy fea, encogida, arrugada, casi ciega, demasiado débil para subir escaleras. Apenas le quedaban unos mechones de pelo blanco en el cuero cabelludo de un color rosa sucio. Nadie sabía ciencia cierta cuántos años tenía, pero según su padre ya la llamaban vieja Tata cuando él era niño. Era sin duda la persona más anciana de Invernalia, quizá la más anciana de los 7 reinos. Tata había llegado al castillo como una ama de cría de Brandon Stark, cuya madre había muerto en el parto. Brandon Stark había sido como un hermano mayor para Lord Rickard, el abuelo de Bran, o quizá un hermano pequeño o un hermano del padre de Lord Rickard. Tata cambiaba la historia cada vez que la contaba. En todas ellas, el bebé moría a los 3 años de unas fiebres de verano,
pero la vieja Tata se quedaba en Invernalia con sus hijos. Ambos murieron en la guerra en la que el rey Robert subió al trono, y su nieto también cayó ante las murallas de Pike durante la rebelión de Balon Greyjoy. También sus hijas se habían casado, se habían marchado y habían muerto mucho tiempo atrás. El único descendiente que le quedaba era Hodor, el gigantón retrasado mental que trabajaba en los establos. Y la vieja Tata vivía y seguía viviendo con sus labores de costura y sus cuentos. A mí qué me importa de quién son los cuentos, dijo Bran. Los odio. No quería cuentos y no quería a la vieja Tata. Quería a su madre y a su padre. Quería ir a correr con Verano, quería trepar por la pared de la torre rota y dar de comer a los cuervos. Quería volver a montar en el pony con sus hermanos. Quería que las cosas fueran como habían sido. Me sé un cuento sobre un niño que odiaba los cuentos, dijo la vieja Tata con su estúpida sonrisa, mientras movía la aguja sin cesar. Clic, 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 hasta que a Bran le entraron ganas de gritar. Sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. El cuervo lo engañó para que volara, pero cuando despertó estaba inválido y el mundo había cambiado. Todos lo habían abandonado, su padre, su madre, sus hermanas, hasta su hermano bastardo Jon. Su padre le había prometido que cabalgaría en un caballo de verdad hasta desembarco del rey, y en vez de eso se habían marchado sin él. El maestre Luwin había enviado a Lord Eddard un pájaro con un mensaje y otro a su madre, y otro al muro, pero no llegó ninguna respuesta. A veces los pájaros se pierden, hijo, le explicó el maestre. De aquí a desembarco del rey hay mucha distancia y muchos halcones. Puede que el mensaje no les haya llegado. Pero para Bran era como si todos hubieran muerto mientras dormía, o quizá él era quien había muerto, y los demás lo habían olvidado. Jory, Ser Roderick y Bayon Poole se habían marchado también, así como Hulin y Harwin y Tom el Gordo y una cuarta parte de la guardia. Los únicos que quedaban eran Robb y el pequeño Rickon, y Robb había cambiado. Ahora era Robb el señor, o al menos lo intentaba. Llevaba una espada de verdad y no sonreía nunca. Se pasaba el día ejercitando con la guardia y entrenándose en el manejo de la espada, pero con lo que el patio resonaba constantemente el choque de metal contra metal, mientras Bran miraba desconsolado desde la ventana. Por las noches se encerraba con el maestre Luwin para hablar o repasar libros de cuentas. En ocasiones iba a caballo con Halis Morren y estaba ausente varios días, visitando los fortines cercanos. Siempre que se iba durante más de un día, Rickon lloraba y no paraba de preguntar a Bran si Robb iba a volver, pero incluso cuando estaba en Invernalia tenía más tiempo para Halis Morren y para Theon Greyjoy que para sus hermanos. Te puedo contar la historia de Brandon el Constructor, dijo la vieja Tata. Siempre ha sido tu favorita. Hacia ya milenios, Brandon el Constructor había edificado Invernalia, y según algunas leyendas también el propio muro. Bran conocía la historia, pero nunca había sido su favorita. Quizá fuera la favorita de algún otro Brandon. A veces Tata le hablaba como si fuera su Brandon, el bebé al que había dado pecho hace ya tantos años, y en otros lo confundía con su tío Brandon, el que ya había muerto en manos del Rey Loco antes incluso del nacimiento de Bran. Su madre le había dicho una vez que Tata había vivido tanto tiempo que para ella todos los Brandon Stark eran uno solo. Esa no es mi favorita, dijo. Mis historias favoritas eran las de miedo. Se oyó un estrépito en el exterior y se volvió hacia la ventana. Rickon corría por el patio hacia la caseta del guardia y los lobos lo seguían, pero la orientación de la ventana de la torre no le permitía ver qué pasaba. Frustrado, se pegó un puñetazo en el muslo. No sintió nada. Ay, mi dulce niño de verano, dijo la vieja Tata con voz queda. ¿Qué sabrás tú del miedo? El miedo es cosa del invierno, mi pequeño señor, cuando la capa de nieve es de 30 metros y el viento aúlla gélido desde el norte. El miedo es para la larga noche, cuando el sol oculta el rostro durante años enteros. Los bebés nacen, viven y mueren en la oscuridad. Los huargos están famélicos y los caminantes blancos recorren los bosques. ¿Te refieres a los otros?, dijo Bran. Los otros, asintió la vieja Tata. Hace miles y miles de años hubo un invierno frío, duro y largo como jamás hombre alguno había conocido. Hubo una noche que duró una generación. Los reyes tiritaban y morían en sus castillos igual que los porqueros en sus chozas.
Las madres ahogaban a sus hijos con almohadas para no verlos morir de hambre, y lloraban, y las lágrimas se les helaban en las mejillas. Su voz y sus agujas se callaron a la vez. Miró a Bran con ojos claros, lechosos. Dime, niño, ¿son estas las historias que te gustan? Bueno, reconoció Bran de mala gana. Sí, pero... La vieja Tata asintió. Fue durante aquella oscuridad cuando aparecieron por primera vez los otros, empezó, mientras las agujas hacían clic, clic, clic. Eran cosas frías, cosas muertas, que aborrecían el hierro y el fuego y la luz del sol, y a toda criatura con sangre caliente en las venas. Arrasaron aldeas, ciudades y reinos, derrotaron a héroes y ejércitos, eran innumerables, siempre a lomos de caballos blancuzos y muertos, al frente de huestes de cadáveres. Ni todas las espadas de los hombres pudieron detener su avance, ni las doncellas ni los bebés de pecho despertaron su compasión. Dieron caza a las muchachas por los bosques helados y alimentaron a sus sirvientes muertos con la carne de los niños humanos. Había bajado mucho la voz, casi no era más que un susurro, y Bran se dio cuenta de que se había inclinado hacia adelante para oírla. Eran los tiempos anteriores a la llegada de los ándalos, y mucho antes de que las mujeres cruzaran el mar angosto huyendo de las ciudades de Toin. Y los 100 reinos de aquel entonces eran los reinos de los primeros hombres, que habían arrebatado estas tierras a los niños del bosque. Pero aquí y allá, en lo más profundo de las espesuras, los hijos seguían viviendo en sus ciudades de madera, en las entrañas de las colinas, y los rostros de los árboles montaban guardia. Así que, mientras el frío y la muerte invadían la tierra, el último héroe quiso buscar a los hijos, con la esperanza de que la magia antigua pudiera recuperar lo que los ejércitos de los hombres habían perdido. Emprendió la marcha hacia las tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Buscó y buscó durante años hasta que desesperó de dar jamás con los niños del bosque, en sus ciudades secretas. Sus amigos fueron muriendo uno a uno, y también su caballo, y por último su perro, y hasta su espada se congeló de tal manera que se rompió cuando quiso utilizarla, y los otros olieron la sangre caliente que le corría por las venas, y siguieron su rastro en silencio. Lo percibieron como manadas de arañas blancas, casi transparentes, grandes como sabuesos. La puerta se abrió con estrépito y faltó poco para que a Bran se le saliera el corazón por la boca del susto. Pero era solo el maestro Luwin, aunque inmediatamente después apareció por la puerta el gigantesco Hodor. «Hodor», anunció el mozo de cuadras como tenía por costumbre, al tiempo que dedicaba a todos una amplia sonrisa. «Han llegado visitantes», dijo el maestro Luwin, que no sonreía. «Se requiere tu presencia, Bran». «Me estaban contando un cuento», se quejó el niño. «Los cuentos esperan, mi pequeño señor. Cuando vuelvas estará donde lo dejaste», dijo la vieja Tata. «En cambio, los visitantes no tienen tanta paciencia, y a veces traen sus propios cuentos». «¿De quién se trata?», preguntó Bran al maestro Luwin. «De Tyrion Lannister, y también vienen algunos hombres de la Guardia de la Noche, con noticias de tu hermano Jon. Robb está reunido con ellos. Hodor ayuda a Bran a bajar a la sala». «Hodor», asintió el mozo alegremente. Se agachó para no tropezar con la parte superior de la puerta. Medía bastante más de 2 metros, tanto que costaba creer que por las venas le corría la misma sangre que por las de la vieja Tata. Bran se preguntaba si cuando fuera viejo se arrugaría y se encogería tanto como su tatarabuela. No parecía probable ni aunque viviera 1000 años. Hodor levantó a Bran con tanta facilidad como si se tratara de una bala de heno y lo acunó contra el pecho gigantesco. Siempre despedía cierto olor a caballo, pero no era desagradable. Tenía brazos grandes y musculosos, cubiertos de vello castaño. «Hodor», repitió. En cierta ocasión, Theon Greyjoy había comentado que Hodor sabía muy pocas cosas, pero que no cabía duda de que al menos sabía muy bien su nombre. Cuando Bran se lo contó, la vieja Tata se echó a reír con cloqueos de gallina y le confesó que el verdadero nombre de Hodor era Walder. Nadie sabía de dónde había salido lo de Hodor, pero cuando empezó a repetirlo constantemente pasaron a llamarlo así. Era la única palabra que decía. Dejaron a la vieja Tata en la habitación de la torre con sus agujas y sus recuerdos. Hodor tarareaba algo sin melodía mientras cargaba a Bran escaleras abajo y por la galería. El maestro Luwin iba tras ellos,
aunque tenía que apurar el paso para seguir las largas zancadas del mozo de cuadras. Robb estaba sentado en el trono elevado de su padre. Vestía cota de mallas y cuero endurecido, y tenía el rostro adusto de Robb el señor. Theon Greyjoy y Hallis Mullen estaban de pie a su lado. Junto a los muros de piedra gris, bajo las ventanas altas y estrechas, había una docena de soldados. En el centro de la sala se encontraban el enano y sus criados, con 4 desconocidos que lucían las prendas negras de la Guardia de la Noche. En cuanto Hodor entró con él en la sala, Bran captó la ira contenida en el ambiente. Cualquier miembro de la Guardia de la Noche es bienvenido en Invernalia, durase tanto tiempo como desee permanecer, decía Robb con la voz de Robb el Señor. Tenía la espada cruzada sobre las rodillas desenfundada para que todos vieran el acero. Hasta Bran sabía qué significaba recibir a un invitado con la espada así. Pero cualquier miembro de la Guardia de la Noche, repitió el enano. Pero yo no, ¿verdad? ¿Te he entendido bien, chico? En ausencia de mis padres, yo soy el señor de Invernalia, Lannister, dijo Robb levantándose y apuntando al hombrecillo con la espada. No me llames chico. Si fueras un señor, tendrías la cortesía de un señor, replicó el hombrecillo, como si no viera la espada que le apuntaba al rostro. Por lo visto, tu hermano bastardo heredó toda la elegancia de tu padre. Jon, a Bran se le cortó la respiración en los brazos de Hodor. Así que es cierto, el chico sigue vivo. El enano se había girado para mirarlo. Me parecía increíble. Los Starks son duros de pelar. Y los Lannister harían bien en recordarlo, dijo Robb al tiempo que bajaba la espada. Trae aquí a mi hermano, Hodor. Hodor, dijo Hodor. Se adelantó sonriente y depositó a Bran en el trono elevado de los Stark, donde se habían sentado los señores de Invernalia desde los tiempos en que eran los reyes en el norte. El asiento era de piedra fría, pulida por incontables traseros. En los extremos de los gigantescos brazos había tallas de cabezas de wargos con las fauces abiertas. La enormidad del trono lo hacía sentirse casi como un bebé. Dices que tienes algo que hablar con Bran, dijo Robb mientras le ponía una mano en el hombro de Bran. Bien, Lannister, aquí lo tienes. La mirada de Tyrion Lannister hacía sentir incómodo a Bran. Tenía un ojo negro y otro ojo verde, ambos clavados en él como si lo estudiara, como si lo calibrara. Me han dicho que eras un trepador excelente, Bran, dijo por último. Cuéntame, ¿cómo es que te caíste aquel día? Yo nunca me caigo, insistió el niño. Nunca, nunca, nunca se caía. No recuerda nada de la caída ni de lo que estaba haciendo antes, intervino con amabilidad el maestro Luwin. Qué extraño, dijo Tyrion Lannister. Mi hermano no está aquí para responder a tus preguntas, Lannister, dijo Robb cortante. Pregúntale lo que quieras y sigue tu camino. Tengo un regalo para ti, dijo el enano a Bran. ¿Te gustaría cabalgar, chico? El niño ha perdido el uso de las piernas, mi señor, se adelantó el maestro Luwin. No puede montar a caballo. Tonterías, replicó Lannister. Con el caballo correcto y la silla adecuada, hasta un tullido puede cabalgar. Yo no soy un tullido. La palabra había sido como una puñalada en el corazón de Bran. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas incontenibles. Entonces, yo no soy un enano, dijo el enano con una mueca. Mi padre se alegrará mucho cuando se entere. Greyjoy soltó una carcajada. El maestro Luwin se echó a reír. ¿A qué clase de caballo y silla te refieres? Preguntó Luwin. A un caballo inteligente, replicó Lannister. El chico no puede darle órdenes con las piernas, así que hay que adaptar el caballo al jinete, enseñarle a que responda a las riendas o a la voz. Yo optaría por un potro de 1 año que esté sin entrenar, así no habrá que hacerle olvidar unas cosas antes que aprender otras. Se sacó un rollo de papel del cinturón. Dadle esto a quien quiera que les fabrique las sillas. Será más que suficiente. Ya veo, dijo el maestre. Qué curioso como una ardilla gris había cogido el papel de manos del enano. Lo había desenrollado y lo había estudiado. Dibujáis muy bien, mi señor. Sí, seguro que funcionará. Tendría que habérselo ocurrido a mí. No se me ha resultado difícil, maestre. No se diferencia tanto de las sillas que utilizo yo. ¿De verdad podré montar a caballo? Preguntó Bran. Quería creerlo, pero le daba miedo. Quizá fuera otra mentira. El cuervo le había prometido que podría volar. Podrás, le aseguró el enano. Y te juro una cosa, chico. A lomos de un caballo serás tan alto como cualquier hombre. ¿Qué es esto, Lannister? ¿Una trampa? Robb Stark parecía desconcertado. ¿Qué significa, Bran, para ti? ¿Por qué quieres ayudarlo?
Me lo pidió tu hermano Jon, respondió con una sonrisa Tyrion Lannister, llevándose una mano al pecho. Y mi punto débil son los tullidos, los bastardos y las cosas rotas. En aquel momento se abrieron de golpe las puertas que daban al patio. La luz del sol entró a raudales en la sala mientras Rickon jadeante se precipitaba hacia el interior. Los lobos guardos lo seguían. El niño se detuvo en la puerta con los ojos muy abiertos, pero los lobos entraron. Clavaron las miradas en Lannister, o quizá captaron su olor. Verano fue el primero en empezar a gruñir. Viento Gris lo imitó. Se acercaron amenazantes al hombrecillo, uno desde la derecha y otro desde la izquierda. A los lobos no les gusta vuestro olor, Lannister, comentó Theon Greyjoy. Ya va siendo hora de que me marche, asintió Tyrion. Dio un paso hacia atrás. En aquel momento a sus espaldas, Peludo salió desde las sombras gruñendo. Lannister retrocedió, y Verano se lanzó contra él desde el otro lado. El enano se tambaleó inseguro, y Viento Gris le lanzó una dentellada al brazo que le arrancó un trozo de tela de la manga. ¡No! Gritó Bran desde su trono. Mientras los hombres de Lannister desenfundaban las espadas, ven, Verano, aquí. El lobo Wargo oyó la voz, miró a Bran y a continuación miró de nuevo a Lannister. Retrocedió sin apartar los ojos del hombrecillo y por último se tendió bajo los pies colgantes de Bran. Robb había estado conteniendo el aliento. Lo dejó escapar un suspiro. Viento Gris, llamó. Su lobo volvió con él, rápido y silencioso. Ya solo quedaba Peludo, que seguía gruñendo al hombrecillo y mirándolo con unos ojos que eran como llamaradas verdes. Llámalo Rickon, gritó Bran a su hermano pequeño. A casa, Peludo, vamos a casa, gritó Rickon al recuperarse de la sorpresa. El lobo negro gruñó por última vez a Lannister y corrió hacia Rickon, que se le abrazó con fuerza al cuello. ¡Qué interesante!, comentó con voz átona Tyrion Lannister. Se quitó la bufanda y se secó la frente con ella. ¿Te encuentras bien, mi señor?, preguntó uno de sus hombres, espada en mano. No dejaba de mirar a los lobos nervioso. Tengo una manga rota y los calzones incomprensiblemente mojados, pero no tengo nada herido salvo la dignidad. Los lobos, hasta Robb parecía conmocionado. No entiendo por qué han hecho eso. No cabe duda de que me confundieron con la cena. Hizo una reverencia rígida en dirección a Bran. Muchas gracias por llamarlos, joven señor. Te aseguro que les habría resultado muy indigesto. Y ahora sí que me voy de verdad. Un momento, mi señor, dijo el maestro Luwin. Se dirigió hacia Robb e intercambió con él unos susurros. Bran trató de escuchar qué decía, pero hablaban demasiado bajo. Quizá, dijo Robb Stark envainando la espada, puede que haya sido un poco cortés contigo. Has sido amable con Bran y bueno. Robb hizo un esfuerzo por recuperar la compostura. Te ofrezco la hospitalidad de Invernalia, Lannister. No me vengas con falsas cortesías, chico. No simpatizas conmigo y no quieres que me quede aquí. Antes he visto una posada fuera de los muros de la ciudad. Allí me darán cama y así los dos dormiremos mejor, y por unas cuantas monedas seguro que también encuentran alguna ramera amable que me caliente las sábanas. Se dirigió a uno de los hermanos negros, un hombre viejo de espada encorvada y barba enmarañada. Partiremos hacia el sur al amanecer, Yoren. Nos encontraremos en el camino. Sin añadir más, recorrió la sala trabajosamente con sus piernas cortas, pasó junto a Rickon y salió por la puerta. Sus hombres lo siguieron. Los 4 miembros de la Guardia de la Noche se quedaron donde estaban. Robb se volvió hacia ellos inseguro. He ordenado que os preparen habitaciones y no os faltará agua caliente para limpiarlos del polvo del camino. Espero que nos honréis con vuestra presencia esta noche durante la cena. Formuló la invitación de manera tan torpe que hasta Bran se dio cuenta de que era un discurso aprendido, no palabras que le salieran del corazón. De todos modos, los hermanos negros se lo agradecieron igual. Hodor tomó a Bran en brazos para llevarlo de vuelta a la cama, y Verano lo siguió por las escaleras de la torre. La vieja Tata estaba dormida en su silla. Hodor, dijo Hodor. Cogió a su tatarabuela que roncaba con suavidad y se la llevó. Bran se quedó allí tendido pensando. Robb le había prometido que aquella noche podría cenar con la Guardia de la Noche en el salón principal. Verano, llamó. El lobo se subió a la cama de un salto. Bran lo abrazó con tanta fuerza que sintió el aliento cálido en la mejilla. Ahora podré montar a caballo, susurró a su amigo. Pronto iremos a cazar juntos por los bosques. Ya verás. No tardó en quedarse dormido. En el sueño,
Trepaba por una vieja torre sin ventanas, metía los dedos en las grietas de las piedras ennegrecidas y buscaba puntos de apoyo con los pies. Trepaba cada vez más alto y atravesaba las nubes hacia el cielo nocturno, pero la torre seguía y seguía. Cuando se detuvo para mirar abajo, el vértigo lo paralizó y los dedos casi perdieron su agarre. Bran gritó y se asió con todas sus fuerzas. La tierra estaba miles de kilómetros más abajo y él no sabía volar. Él no sabía volar. Aguardó hasta que el corazón dejó de palpitarle con violencia y siguió trepando. No podía hacer otra cosa que subir y subir. Muy por encima de él, como una silueta negra contra la luna, le pareció distinguir las formas de las gárgolas. Tenía los brazos doloridos y entumecidos, pero no se atrevía a detenerse para descansar. Se obligó a trepar más deprisa. Las gárgolas observaban su ascenso. Tenían ojos brillantes y rojos como carbones en un brasero. Quizá en el pasado fueran leones, pero en aquel momento eran seres retorcidos y grotescos. Bran las oía murmurar, entre ellas con voces terribles de piedra. No escuches, se dijo, no escuches. Mientras no las escuchara estarías salvo. Pero entonces las gárgolas se soltaron de la piedra y empezaron a descender por la torre, hacia Bran, y éste supo que no estaría a salvo. No he oído nada, sollozó mientras se le acercaban. No he oído nada, no he oído nada. Se despertó sudoroso y sin aliento, perdido en la oscuridad, y vio una gran sombra que se cernía sobre él. No he oído nada, susurró temblando de miedo. Hodor, dijo la sombra y encendió la vela que había junto a la cama. Bran suspiró aliviado. Hodor le limpió el sudor con un pañuelo húmedo y caliente, y antes de vestirlo con manos hábiles y tiernas, cuando llegó la hora, lo bajó al salón principal, donde ya habían instalado la gran mesa sobre caballetes ante la chimenea. El puesto del señor en la cabecera quedó libre, pero Robb se sentó a la derecha, y Bran frente a él. Aquella noche cenaron lechón asado, empanada de pichón y nabos con mantequilla, y el cocinero había prometido panales de postre. Verano comía sobras de la mano de Bran, mientras que en un rincón, Viento Gris y Peludo se peleaban por un hueso. Los perros de Invernalia ya no se atrevían a entrar en la estancia. Al principio, a Bran le había parecido raro, pero ya se estaba acostumbrando. Jorent era el mayor de los hermanos negros, así que el mayordomo lo había colocado entre Robb y el maestro Luwin. El anciano despedía un olor acre, como si llevara mucho tiempo sin bañarse. Arrancaba la carne con los dientes y rompía los huesos para chupar la médula. Se encogió de hombros cuando le preguntaron por Jon Snow. La pesadilla de ser Alistair, gruñó. Dos de sus compañeros se echaron a reír y Bran no entendió nada, pero cuando Robb se interesó por su tío Benjen, el silencio de los hermanos negros le resultó ominoso. ¿Qué pasa?, quiso saber. Las noticias son malas, señores, dijo Joren limpiándose los dedos en el chaleco, y es cruel pagar así vuestra comida y hospitalidad, pero quien hace una pregunta debe poder soportar la respuesta. Stark ha desaparecido. El viejo oso lo envió en busca de Warmay Royce, intervino otro de los hombres, y ya debería haber regresado. Hace demasiado tiempo, asintió Joren. Lo más probable es que haya muerto. Mi tío no ha muerto, dijo Robb Stark con voz alta y furiosa. Se levantó del banco y apoyó la mano en la empuñadura de la espada. ¿Me oyes? Mi tío no ha muerto. Su voz resonó entre los muros de piedra y de repente Bran tuvo mucho miedo. El anciano Jorent alzó la vista hacia Robb impasible. Como digas, mi señor, dijo al tiempo que se sacaba un trocito de carne de entre los dientes. No hay un hombre en el muro que conozca el bosque encantado mejor que Benjen Stark. El más joven de los hermanos negros se agitó en el asiento inquieto. Encontrará el camino de vuelta. Puede que sí, puede que no, replicó Jorent. No es la primera vez que un hombre diestro entra en esos bosques para no salir jamás. Bran no podía dejar de pensar en el cuento de la vieja Tata sobre los otros y el último héroe, perseguido en el bosque por muertos andantes y arañas grandes como sabuesos. Durante un momento tuvo pánico, hasta que recordó el final de la historia. Los niños lo ayudarán, dijo. Los niños del bosque. Theon Greyjoy soltó una risita respectiva. Los niños del bosque desaparecieron hace miles de años, Bran, intervino el maestro Luwin. Las caras de los árboles son lo único que quedan de ellos. Puede que eso sea así aquí abajo, maestre, dijo Jorent, pero más allá del muro, quién sabe.
Allá arriba no siempre es posible distinguir lo que está vivo de lo que está muerto. Aquella noche, cuando hubo terminado la cena, el propio Rob se encargó de llevar a Bran a la cama. Viento gris abría la marcha y verano la cerraba tras ella. Su hermano era fuerte para su edad, y Bran resultaba tan ligero como un fardo de trapos, pero las escaleras eran empinadas y oscuras, y cuando llegaron arriba, Rob jadeaba. Depositó a Bran en la cama, lo tapó con las mantas y sopló para apagar la vela. Durante un rato se quedó sentado junto a él en la oscuridad. A Bran le habría gustado hablar, pero no sabía qué decir. Te encontraremos el caballo perfecto, te lo prometo, susurró Rob al final. ¿Volverán algún día? Preguntó Bran. Sí, dijo Rob, y en su voz había tal esperanza que el pequeño supo que estaba hablando su hermano, no Rob el señor. Madre regresará pronto. Con un poco de suerte podremos salir a caballo a recibirla cuando vuelva. Menuda sorpresa se llevará cuando te vea cabalgar. Pese a la oscuridad, Bran le vio la sonrisa en el rostro. Y después cabalgaremos hacia el norte para ver el muro. No le diremos nada a Jon. Llegaremos el día menos pensado tú y yo juntos. Será toda una aventura. Una aventura, repitió Bran con tristeza. Oyó sollozar a su hermano. La habitación estaba tan oscura que no podía ver las lágrimas en el rostro de Robb, de manera que tendió la mano en busca de la suya. Los dos hermanos entrelazaron los dedos.